Último momento, porque tiene que ver con algo que se comunica a través de las redes sociales y que tiene que ver con este general retirado que reivindicó a los genocidas. Recordar a todos los camaradas de caballería que se encuentran privados de su libertad, como consecuencia de haber cumplido funciones en las filas de la fuerza durante una difícil época para nuestro país, y expresarles nuestro permanente y renovado acompañamiento en esta circunstancia que les toca enfrentar y que sobrellevan con estoicismo. Jorge Tayana rápidamente sale en las redes sociales y dice: en el día de hoy ordené la inmediata remoción del general retirado Rodrigo Soloaga, presidente de la Comisión de Retirados del Arma de Caballería por apología del terrorismo de Estado. Y Agustín Laje es un lujo para la televisión argentina, es un lujo. La mentira de los 30.000 desaparecidos durante la década del 70 en la Argentina. Sí, esa mentira que todos ya sabemos que es una pieza de marketing. Es un lujo, porque Agustín podía solo hoy, porque la rompe toda, porque es un escritor de la hostia, y a mí también me honra tenerlo. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa para obtener sus subsidios que te daban sin... o sea, es importante saber bien qué es lo que pasó y darle el derecho a que los familiares sepan definitivamente, después de esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia, que eso fue lo que pasó, horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Fueron 30.000? No tengo idea, eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Basta del curro de los derechos humanos. Pero las prisiones preventivas como forma de impartir venganza y no justicia no es sostenible, no es tolerable. No hay 30.000 desaparecidos. Ese número se originó para llamar la atención de los europeos en el proceso de del terrible conflicto interno que vivimos. Terrible conflicto interno que vivimos. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? Pará, vamos a hablar de esto, una cosa que debería estar enterrada hace casi medio siglo. ¿Hasta cuándo mierda vamos a hablar de la dictadura? Bueno, eso es negacionismo. Pero los derechos humanos del siglo XXI, esos son los derechos por los cuales tengo que pelear, ¿no? No aquello que yo llamé el curro, los derechos humanos, de vivir, de seguir viviendo después de más de 40 años de una tragedia que los argentinos vivimos, de las cuales nos hemos sentido muy, muy apenados, seguimos condenados, pero eso no es la agenda de hoy. ¿Me podés mostrar la lista completa de los 30.000 desaparecidos? ¿Hasta cuándo mierda vamos a hablar de la dictadura? Bueno, eso no es la agenda de hoy. Eso no es la agenda de hoy. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales, discursos de hace una semana, unos días, pero que tienen un centro en común muy concreto, Pablo, y es el negacionismo. Es básicamente hacer de cuenta que aquí no ha pasado nada, o peor aún, que lo que pasó, bueno, realmente no ocurrió, como dicen. Escuchábamos al candidato a presidente Javier Milei: dame la lista de los 30.000 con Bussi, hijo, sentado al lado, ¿no? Quien va a ser su candidato en la provincia de Tucumán. Esto, además, enmarcado en una información que vos recién me mostrabas antes de arrancar el aire, que tiene que ver con un ministro de Seguridad en funciones. Sí, claro, Eugenio Bursaco, que pidió al ministro Tayana que revierta la decisión de pasar a retiro a Soloaga, que es el que no solamente niega los eventos de la dictadura, sino que además ratifica de alguna manera lo que efectivamente estaban haciendo los militares durante la dictadura cívico-militar, como recién lo veíamos. Es muy, pero muy grave, pero muy grave, porque además, insisto, es un ministro actualmente en funciones que pide efectivamente que se revierta esa decisión. Es decir, cosas que son parte de nuestro acuerdo por la democracia, a 40 años parecen, no sé, por lo menos parece haber personas que quieren volverlo un poco más frágil de lo que efectivamente es. Vamos a mostrarte ahora el tuit con el que Bursaco pide por esta reincorporación. Vas a saber uno por qué también, ¿no? Digo, porque garpa electoralmente. Ahí está, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires actual diciendo: solicito al ministro Jorge Tayana que revierta la sanción injustamente impuesta al general Rodrigo Soloaga, distinguido soldado condecorado por combatir en Malvinas. También defendió la democracia en la recuperación de
de la tablada. Insisto, no tiene nada que ver la ciudad de Buenos Aires con la decisión que se tomó. Entiendo que Bursaco tampoco tiene algún tipo de vínculo personal con este hombre. La verdad, algo para charlar. Y para charlar con nuestro invitado de hoy, y por eso también el informe al inicio, estamos con Luis Moreno Campo en el living de Desiguales. Para muchos, el fiscal de la película Argentina 1985, más que nada para los que son jóvenes y no tenían muy fresca la historia de lo que fue ese juicio a las juntas. Y una paradoja, ¿no? Porque cuando salió la película, en las pocas salas, lamentablemente por la discusión que hubo con Amazon en las que se proyectó, estaban repletas. Para ir al cine había que sacar con anticipación, apenas se ponían a la venta las entradas. En todos los noticieros de nuestro país se estaba pendiente sobre cómo le iba en cada premio en el que competía la película. ¿Y de qué hablaba la película? Hablaba de lo que vivió la Argentina durante la última dictadura cívico-militar, con lo cual ahí también, ¿no?, hay una especie de choque de fuerzas. ¿Realmente la sociedad está derechizada y cree lo que dicen determinados candidatos políticos? ¿O es lo que una parte del sector de poder de las élites quieren e intentan fogonear en parte de la sociedad? Va a ser interesante también preguntarle a Luis Moreno Campo qué mirada tiene respecto del juicio que se está llevando adelante a la Corte Suprema de Justicia. Hoy tuvo una nueva sesión en la Cámara de Diputados, en la comisión que lo lleva adelante. Recién nos contaba Néstor Espósito que estuvo muy, pero muy picada, con mucha tensión verbal por parte de distintos integrantes de esa comisión y además con la decisión de ir a buscar con la fuerza pública a Aldo Tonón, que era el administrador de la obra social de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial de la Nación. Así que vamos a charlar sobre esto también en un rato nada más. Tenemos la posibilidad de ver el momento en el que efectivamente, presidida por Carolina Gailiar, se tomaba esta decisión. Respecto al doctor Tonón, ha enviado una nota que será circulada o ha sido circulada a todos los presentes, donde justifica su no comparecencia, aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y que no procedería citarlo por la fuerza pública. Quiero aclarar que en la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de 2 citaciones que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía, se iba a dar conocimiento al juez. Así lo establece el reglamento interno de la comisión, que ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez, con lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que el doctor Tonón asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión de comisión. Esto lo voy a someter a votación. Si estamos de acuerdo, por favor, levantar la mano. Exactamente. Ahora sí. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo es el procedimiento que se vaya a ver adelante? La comisión no tiene, buenas noches, la comisión no tiene la facultad del poder de policía de mandar a un patrullero a buscar a una persona para hacerlo comparecer. Es una carga pública. La persona que es citada como testigo a la comisión de juicio político tiene la obligación de ir. Y si no lo hace, la comisión le informa a un juez para que sea el juez el que ordene la comparencia por la fuerza pública. Explico esto porque la posibilidad real de que sea llevado en un patrullero el ex interventor, el ex titular de la obra social del Poder Judicial, se reduce por una cuestión de tiempo, porque el juez tiene que intimarlo primero y si no va solo en esa situación, puede ordenar que comparezca por la fuerza pública y mientras pasa todo esto, con los tiempos típicos de la justicia, se agotó el tiempo de sesión de la comisión. Por eso digo que esta es una decisión simbólica muy fuerte que difícilmente tenga un andamiaje en los hechos reales. Si están esperando que vaya un patrullero a buscarlo a Tonón, las posibilidades son más vale pocas. Vamos a profundizar esto con el diputado nacional Germán Martínez, que es integrante de la Comisión de Juicio Político y además preside el bloque del Frente de Todos en Diputados, ya está en los estudios de Desiguales. Sí, y también hablamos en un rato, cuando hablamos de derechos, por supuesto que el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo fue el último quizás conquistado de manera popular en las calles en la República Argentina, ¿no? Finales de diciembre de 2020. Y hubo una noticia en los últimos días que alertó a esas mujeres que tanto han luchado para que hoy hablemos de legalidad. Y es que la ciudad de Buenos Aires creó un 0800 Vida, le había puesto de nombre, y se lo dio para que lo manejen las iglesias evangélicas. Vos me dirás, ¿pero cómo?
Si sabemos que las iglesias evangélicas han hecho un lobby impresionante en la Argentina y en el mundo para que esto sea, bueno, legal. Claro, a través de un convenio con una fundación y del manejo de este 0800 en un consejo social manejado por Cynthia Houghton, las iglesias evangélicas terminaban manejando el 0800 de la ciudad de Buenos Aires. Por la militancia y por lo que se pidió en cuanto a información, se dio marcha atrás con esta decisión. De esto hablamos en un rato con una invitada. Bueno, nos vamos al living, sí, ¿Te parece vamos a saludar ya a Luis Moreno Campo y charlar un rato con él, que está aquí porque se presenta su libro en la Feria del Libro? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por haber venido, porque aparte sabemos que no estás viviendo en Argentina, con lo cual son días agitados, ¿no? Sí, hace 2 días. Sí, cuando venís. Por eso, hablando de Juicio de la Junta, mira, Argentina 1985 es una película muy buena. Sí. Pero, por ejemplo, no se ve a los jueces, no se ve a los defensores, no hablan los acusados. Acá hay un documental. Para que lo voy a mostrar. Y te cuento algo. Entrevistamos acá en Desiguales a Ulises de la Orden. Ah, lo entrevistaste. Vino Ulises. Bueno, genial. Vino Ulises porque... Es un documental que es la visión de Ulises, pero es muy interesante, que muestra los videos reales del juicio. Lo voy a dejar acá si se ve. Dale, muy bien. Y entonces el viernes estamos con él en Malva. Es donde se está proyectando el documental, la película. Ese documental. Vino Ulises y el productor me dice por la cucaracha, es espectacular la película, con lo cual la vio. Es buenísima, sí. Él agarró todo el archivo. Y lo hizo en pedacitos. Él lo armó como un rompecabezas y se ve entonces como una cosa interesantísima, pero ahí no hay ningún actor, es todo verdadero, todo verdadero, todo verdadero. Y se ve por suerte el rol de los jueces, que tuvo un rol enorme. En la película Argentina 1985 los héroes somos los fiscales y los testigos. Claro. Pero los jueces tienen un rol inmenso y en el documental aparecen. Y también el documental muestra a los acusados, que es interesante. Yo creo que hay que escuchar a los acusados. Se los escucha. ¿Por qué crees que hay que escucharlos? Porque sí, porque hay que entender su lógica. Justamente, yo recién escuchaba el tema de la seguridad. Los militares argentinos tenían un plan de seguridad, que fue criminal, pero un plan, tienen un plan. Secuestrar, torturar y matar no eran actos aislados de malos, eran el rol del funcionario público. Bueno, tengo una historia, justo en este librito yo cuento esas historias, donde resulta a un preso lo agarran, lo sacan, estaba preso en una mazmorra con los ojos vendados, con esposas, lo llevan al coronel, le pregunta, ¿usted sabe hacer un sumario? Sí. Bueno, haga un sumario porque necesito explicar cómo es posible que rescatamos $15.000 de una operación que hicimos con un grupo guerrillero y el guerrillero dijo que tenía 150.000 en la mesa de tortura. ¿Y qué quiere que haga? Dice el preso. Y bueno, usted haga un sumario y diga que mintió. Entonces, el preso lo pusieron en un escritorio y tomó declaración a los de la patota, que le explicaron lo que quisieron, y el tipo, por supuesto, concluyó que la persona torturada había mentido, y al día siguiente lo llevaron después de nuevo a su mazmorra, y al día siguiente dieron doble ración, porque el coronel estaba muy contento, el general había aceptado el informe. Pero ese detalle muestra cómo estaba organizado. Y claro, para el mal, pero bueno, tiene un plan. Criminal, pero tiene un plan. Lo que a mí me asusta de la Argentina de hoy es que no hay un plan para enfrentar el crimen organizado. Yo escucho que todo el mundo habla de seguridad. Justamente, el pasado no lo podemos cambiar. Tampoco lo podemos repetir. Entonces, hay que aprender del pasado. Y justamente lo que no estamos haciendo es aprender. Espera, Luis, me hace mucho ruido que estemos hablando que frente a la ausencia hoy de un plan de seguridad para combatir al crimen organizado estemos tomando... No, por ya eso, sé que vos no lo planteás. Justamente. Pero estás reivindicando que tenían un plan. Bueno, no estás de acuerdo con el plan. Estás reivindicando que tenían un plan. Bueno, que tenemos que tener un plan. Justamente, a mí me gustaría que ustedes le pidan a todos los candidatos, porque ojo, el peronismo tampoco tiene un plan. Lo que me cuesta es que en esta discusión estemos hablando de la dictadura. Bueno, por eso, pero entonces lo que tenemos que... El pasado no se puede cambiar, no se puede repetir, pero hay que aprender. Hay que aprender que hace falta un plan legal, un plan eficiente. Y hoy no tenemos plan. No solamente la gente que mostraste. Bernie dijo que él del tema de derechos humanos no se ocupa, que esos son las ONGs, que él se ocupa de los criminales. Como si a los criminales no hubiera que respetar sus derechos humanos también. Siento que estamos mezclando peras con manzanas por esto. Porque la dictadura no tuvo un plan de seguridad eventualmente... Tuvo un plan de seguridad criminal. No, tenía un plan económico para instalar. Y también tuvo un plan... No, pero son dos cosas distintas. La economía es una cosa, además tuvo un ataque brutal a los individuos, a secuestrarlos, a torturarlos y a matarlos. Para instalar un proyecto económico y político y social. Mezclado. Yo diría que vos podés decir eso o no, podés diferenciarlo. Hubo un plan de que a las personas las secuestraban, las torturaban y luego las asesinaban. El subsecretario de Martínez Dios fue secuestrado por los militares.
Por eso, acá hay una cosa que vos me parece que... Yo lo que aprendí en el juicio de las juntas es que la ideología y esa especie de... que vos querés ver, bueno, es todo un plan para la economía. Mirá, ¿vos sabés que el Partido Comunista apoyaba a Videla? Sí. El Partido Comunista apoyaba a Videla. Argentina justificó el golpe de Estado, digamos. No, pero además apoyaba a Videla específicamente, porque ellos creían que Videla era el moderado. Pero vos lo que me querés decir que la dictadura no tuvo un corte ideológico en el país que quiso crear. Yo lo que te digo es que podés diferenciar el respeto a la vida y el desarrollo económico. Y yo creo que es muy importante entender el respeto a la vida es fundamental, no importa la ideología. Justamente, no importa la ideología. El respeto a la vida es fundamental. Eso es el tema. Pero mira, ¿no te parece relevante? A ver. ¿No te parece relevante que el terrorismo de Estado se utilizó efectivamente para instalar un esquema, incluso hasta de reglas de juego de lo económico, que todavía incluso están vigentes hasta hoy, que ese mismo modelo después se repitió? Bueno, por eso, a mí me parece un gravísimo error de la gente que propone liberalismo económico de quedar atado a terrorismo político. Es una locura. No aprendimos nada. Si no aprendimos que usted discute lo que quiera de economía, pero la gente hay que respetarla. Eso es lo que aprendimos en el juicio de las juntas. Y hoy a mí me asusta porque ningún partido tiene un plan de cómo controlar el crimen organizado que está en Rosario, instalado. No, de hecho la crítica siempre es, bueno, se fue el Estado e ingresó justamente, bueno, en este caso narcotráfico, ¿no? Bueno, ¿sabes cuál es el problema? Incluso está en la seguridad para los propios vecinos, ¿eh? No tenemos un sistema de seguridad y no lo tenemos porque además hay un problema que no solamente es un problema argentino, es un problema de Chile. Yo vengo de Chile, es un problema de todo el mundo, básicamente. El crimen organizado no es más nacional. Cruzan las fronteras. Entonces, la Policía Nacional no está capacitada para enfrentar el crimen organizado, porque no tiene información. Entonces, tenemos un problema muy estructural que no es un tema que tenemos que estudiar en serio. Y a los políticos que van a pedir votos, ustedes empiezan a pedirle qué plan tienen. No solamente a los que no te gustan a vos, también a los que te gustan a vos. A mí me parece que Bernie no distinga que derechos humanos es un tema de él, que él crea que es un tema de las organizaciones de derechos humanos, es un gravísimo concepto. ¿Cómo, Bernie, no entendiste que mataron miles de personas peronistas porque no respetaban los derechos humanos? Lo que no, perdón que insista con esto, porque no termino de entender cómo llegamos a una discusión respecto de un proyecto de seguridad para un país democrático con la dictadura. Porque cuando los militares tomaron el poder, lo hicieron con la alegría de la mayoría de la población, pues estaban hartos de la violencia parapolicial y de los guerrilleros. Eso pasó, eso fue así. Luis, a ver si podemos... Entonces, el tema de seguridad es completo. Justamente el juicio de las juntas militares fue un juicio por un crimen, un plan criminal de dar seguridad. Eso fue. Entonces, y yo estoy a muerte por eso. Es discutible esa idea, Luis, insisto, que el objetivo haya sido respecto a la seguridad. Los comandantes fueron condenados no por el plan económico, fueron condenados por organizar un plan de que las Fuerzas Armadas y de Seguridad secuestraron, torturaron y mataron. Claro. Eso es. Vos siempre dijiste, ahí voy, Néstor, vos siempre dijiste que el terrorismo de Estado en realidad había sido comandado por las élites. Sí. Lo dijiste vos un montón de veces. Bueno, las élites no tenían un plan de seguridad, tenían un plan... Había un proyecto de país que por vía democrática no lo podían lograr porque no lo acompañaba la sociedad. Los golpes de Estado los produjeron las élites, no me cabe duda. Por eso a mí me parece una cosa muy importante del juicio de la Junta fue dos consecuencias. Primero, hacer justicia al pasado violento de seguridad, pero también terminar con que las élites apoyan los gobiernos militares. Eso terminó. Entonces, me parece que esas son las dos cosas importantes. Hay una discusión política que hay que tener. Ahora, me parece que hay que meter en la discusión de ustedes ¿cuál es el plan de seguridad? Porque no hay un plan de seguridad en Argentina. Nadie pretende un plan de seguridad. Néstor. Yo pretendo entender a modo de síntesis y con el riesgo de que esto sea un oxímoron. Pero si el plan de la dictadura hubiera respetado la vida humana o los derechos de las personas, ¿se podría ese plan aplicar hoy para combatir el narcotráfico en Rosario? Una dictadura no, porque el plan básicamente consistía en que no haya jueces. Justamente una cosa central del plan de los dictadores. Pero es que parece desprenderse eso de lo que usted dice. ¿Cómo? Parece desprenderse eso de lo que usted dice. Yo estoy diciendo muy claramente, la dictadura, y yo lo dije, se lo dije enfrente a la cara a esos señores, en el momento que los señores tenían todo el poder. Entonces no es que yo les dije a esos señores, miren, ustedes no pueden matar, torturar y secuestrar personas. Pero a mí me parece que no es un tema de ideología. Es un tema de que no se puede matar y torturar personas. Nadie lo puede hacer. Ni los guerrilleros, ni los parapoliciales, ni los militares, nadie. Ahora, mi problema de hoy es que en Argentina, o en toda la América Latina, del siglo XXI, no hay, salvo en Colombia, en Venezuela y en Nicaragua, no hay grupos que hacen violencia por razones políticas.
Lo que hay es masivamente grupos que hacen violencia por razones económicas, crimen organizado para ganar plata. Y trafican mujeres, trafican droga y trafican armas. Y nos matan a todos, y matan a la gente. Entonces, y eso es un tema muy central. Y no importa si es un gobierno de izquierda o de derecha. Proteger la vida no es ni de izquierda ni de derecha, justamente. Es proteger la vida, es lo básico, ¿no? Y a eso me refiero. ¿Te escuchas? Si vos, yo creo que justamente a mí me parece que, y hago el comentario del Partido Comunista, porque justamente el Partido Comunista era un partido de izquierda, pero que apoyaba a la dictadura militar y apoyó y cubría la represión. Sí, pero el Partido Comunista no torturó, fue víctima de la dictadura. No, el Partido Comunista no lo torturaban. Al Partido Comunista no lo secuestraban, justamente. Sí, cómo no. No, si vos tenías... Vos mostrabas la credencial del Partido Comunista en Mendoza, en Córdoba, sí. Menéndez secuestraba y torturaba gente del Partido Comunista y por eso se peleaba con Videla. Pero el Partido Comunista no hacía eso. Sí. El gobierno argentino, los militares argentinos, en el año 1979, le dieron una medalla, la medalla San Martín, a un general soviético que se mandó un speech, un discurso sobre el hombre marxista-leninista en el edificio Libertador. Sobre las decisiones que tomó el Partido Comunista no me voy a meter y el Partido Comunista tendrá que explicarlas, sí. pero tampoco puede quedar la idea de que el Partido Comunista fue cómplice del terrorismo de Estado para torturar personas. Fue cómplice del terrorismo, yo diría que sí. ¿Sus dirigentes o los...? Patricio Chegaray, candidato del Partido Comunista en el año 1983, cuando Alfonsín proponía jugar a los militares, ¿sabes lo que proponía el Partido Comunista? Una alianza cívico-militar. Eso fue. Entonces, justamente, a mí me parece que creer que la ideología no puede cubre la seguridad es mi punto. Lamentablemente, Patricio Chegaray no se puede defender de esto porque falleció. No, es que no se tiene que defender, porque es la verdad. Buscarlo es un dato histórico. No es que yo lo estoy acusando de una cosa. Él proponía, su campaña electoral era una alianza cívico-militar. Patricio Chegaray. Es así, yo tenía más de 20 años en aquella época. No, estoy diciendo que más allá de los errores del Partido Comunista, juzgar... Yo no lo juzgo, yo lo que te quiero decir es que no confundas ideología económica con protección de seguridad. Entonces, tenemos que diferenciar los problemas. Vos podés discutir. Yo creo profundamente, Luis, que hay un componente ideológico enorme en el plan de seguridad que se puede llevar adelante para un país. Pero por supuesto, no es lo mismo un proyecto de seguridad democrática que un proyecto de seguridad de mano dura que no respeta los, pero por eso, a mí los derechos, incluso las personas. Por eso, a mí me asusta que incluso Bernie proponga mano dura en lugar de proteger derechos humanos. Me parece una locura, justamente. Entonces, tenemos que pedirle a todos los partidos políticos que están hablando de seguridad, muy bien, muchachos. ¿Qué seguridad van a hacer? ¿Cuál es la política de seguridad? ¿Cuál sería, según su visión, el plan de seguridad que cabría aplicar en la Argentina de hoy contra el crimen organizado? ¿Cómo sería? Mira, un condimento básico es que necesitamos algún tipo de acuerdos regionales para entender las conexiones internacionales del crimen organizado. Básico. Tradúzcame eso. Que tenemos que saber cómo operan las bandas, para las bandas de crimen organizado en Brasil. Cómo operan las bandas de crimen organizado en Colombia, que infiltran la región. Chile hoy tiene un problema enorme por infiltración de bandas criminales de Colombia. Argentina tiene un problema enorme con la frontera de la Triple Alianza, ¿cómo se llama? La Triple Frontera, con Brasil. Brasil tiene un problema de crimen organizado inmenso, inmenso. Y si no, nosotros no entendemos eso. Mira, yo aprendí eso cuando yo era fiscal de la Corte Penal Internacional, investigaba en Congo. Y Congo había una milicia que tomaba una región que tenía oro y la cambiaba por armas que le daba la mafia ucraniana. Yo me voy a Europol, que es la organización policial más grande del mundo. Y le digo, ¿qué saben? ¿Es la policía de la Comunidad Europea? Sí. Y le digo, ¿qué saben ustedes de la mafia ucraniana que vende armas en Congo? Y un alemán me dice, sabemos todo de la mafia ucraniana. Lo que no sabíamos es que actúa en Congo, porque somos Europol. Entonces, la policía se limita a su región. Europol expande a la región, pero no miran lo global. Y justamente yo tuve el rol de mirar lo global y por eso estoy trayendo acá el tema. Un tema central de la seguridad es focalizar dónde están los centros del poder, porque son los que distribuyen la plata. Si nosotros perseguimos crimen organizado matando gente en la calle, no estamos focalizando en quién maneja el crimen organizado. Pero ¿sabe qué pasa? Que si buscamos el centro del poder del narcotráfico en Rosario, tenemos que buscar dónde se produce y se consume la mayor cantidad de droga. Vamos a terminar declarándole la guerra a Estados Unidos. No, me parece que la hipocresía norteamericana es enorme y eso no tiene que ver. Por supuesto la podemos denunciar y podemos plantearnos alternativas diferentes. Legalicemos la marihuana en la producción de marihuana acá también. Si en Estados Unidos puedes producir marihuana avalado por el Estado, hagamos que el crimen organizado produzca marihuana avalada por el Estado acá también y que no hagan más cocaína. Pero el tema es que el crimen organizado produce violencia y mata gente. Y eso no tenemos que permitirlo. Y no es un tema de ideología. No tiene ideología el crimen organizado.
Y el control del crimen organizado tampoco tiene que tener ideología. La política económica es un tema que podemos discutir diferente. ¿No? ¿Y el rol de la justicia argentina cómo lo ves, Luis? Mirá, cuando Julio Trasera se fue a Ginebra en el 87, a mí me nombraron fiscal de la Cámara en su lugar. Y yo intenté decir, bueno, en los 70 el gobierno nos mataba, ahora solamente nos roba. Es una evolución, pero bueno, vamos a ver si encontramos el robo. Y yo intenté investigar la corrupción en la última época de Alfonsín y el comienzo de Menem. Y lo que pasó ahí fue que, justamente, yo me acuerdo de un ministro de Menem que decía, hay dos clases de jueces, jueces amigos y jueces enemigos. Queremos jueces amigos. Y entonces Menem fue el que instauró una cosa que también se ve en la época militar. Los militares pusieron una justicia que no los molestaba, que no los iba a molestar. Y Menem hizo lo mismo. En la época de los militares los jueces hacían los tontos con los muertos, ahora tenían que hacerse los tontos con la corrupción. Entonces Menem armó una justicia corrupta. De jueces que estaban ahí para controlar que no se molestara a los miembros del gobierno. Y lamentablemente De la Rúa lo consolidó. Y ahí estamos. ¿El problema del Poder Judicial hoy es que avala la corrupción o que es socio de alguna manera de ciertos sectores del poder económico? El poder político los designó. El poder político los designó. El poder político los designó a propósito para que los cuide. Y una vez que están... Ahora es variado, porque hubo muchas gestiones diferentes, hay gente variada. Hay tipos como Rafecas que tienen todo mi respeto, por ejemplo. Hay gente que yo no puedo hablar... De todo el Poder Judicial. Pero no, por supuesto, además es solamente el Fuero Federal. El Fuero Federal. El resto es mucho más normal. El Fuero Federal, que es el que se ocupa de investigar el poder político, es el que se ocuparon de manipular. Entonces, lo que pasa es que además es muy difícil de seguirlo, porque, mira, Ardañán, que era el ministro de Justicia de Menem, renunció avisándole a Menem, los jueces amigos son los primeros que le van a dar una puñalada trapera, que así habla Ardañán, habla divertido. Le van a dar una puñalada trapera, presidente Menem. Y se la dieron. El juez que lo metió preso a Menem era un juez amigo que designó Menem. Entonces, claro. Este es el tema, porque una vez que son jueces, tienen independencia. Bueno, al kirchnerismo le pasó eso también. Totalmente, a todos les pasa. Y justamente, un presidente llega y tiene la opción, ¿qué hago con estos jueces? Si los echo, tengo una pelea enorme. ¿Y qué gano? No mucho. Si los uso contra mis enemigos, está fenómeno. Los incentivos son que todos terminan convalidando. En un ratito vamos a charlar con Germán Martínez, que es integrante de la Comisión de Juicio Político. No sé si la estás siguiendo, pero eventualmente ¿tenés una mirada sobre ese proceso? ¿A quién? ¿A la Corte? Sí. No entiendo bien de qué lo acusan. Me gustaría saber bien, escucharlo, pero no sé bien de qué lo acusan. Bien. No vamos a entrar en esa porque ya hablamos todo el programa de juicio político, sino quiero que me muestres tu libro. Entiendo que se presenta con Peter Lanzani y con María O'Donnell, ¿no? En la feria del libro. El otro domingo. Este viernes es la película del documental, que me parece muy buena. El libro el libro muestra, justamente, es un libro que muestra cómo funcionó la dictadura y muestra cómo tenían que usar a los jueces, cómo tenían que usar los medios de comunicación, cómo tenían que usar el aparato del Ministerio de Relaciones Exteriores. Muestra todo eso, muestra cómo las pruebas del juicio de la Junta usadas para explicar cómo funcionaba la dictadura por ahí adentro. Y justamente, no lo podemos cambiar, pero no lo podemos repetir, tenemos que aprender. Tenemos que aprender muy importante eso. Ahora, hay algo que yo te escuchaba en la nota que te hicieron en Futurock el día domingo, pero porque aparte Flor Barragán, la que te entrevistó, es compañera nuestra. Hoy no vino, pero es parte del panel de Desiguales también, y para mí es un gran programa el que hacen con usted, con Gaby Sued. Y vos contabas que ahora estás dando clases en la Universidad de Steven Spielberg en Estados Unidos. De repente sos docente de cine. ¿Qué onda, Luis? No, yo fui fiscal en la Corte Penal Internacional. Sí. Entonces, cuando terminé eso, en el 2012... me fui a escribir un libro sobre mi gestión, que lo terminé más o menos en el 2020, ya lo tenía más o menos terminado, y me invitó a la universidad que se llama la Universidad South California, de California del Sur, de la Escuela de Cine, que es una escuela que financia y apoya a Spielberg y George Lucas, y toda la de Hollywood, básicamente, la mejor escuela de cine del mundo. Entonces porque yo aprendí, vos sabés que la palabra holocausto, con letra mayúscula, definiendo a la comunidad judía que fue atacada por los nazis, no se armó, no se usó desde el principio por el juicio de Nuremberg. Se armó por la película sobre el juicio de Nuremberg. La película del juicio de Nuremberg produjo la palabra holocausto con letra mayúscula y después una miniserie con Meryl Streep la consolidó. Entonces yo aprendí, esto que estamos discutiendo son construcciones sociales. El significado de las cosas son construcciones sociales. La construcción de sentido, en este caso, a través del cine. Claro, entonces lo hace masivamente. Justamente este libro vendió 10.000 ejemplares. La película de Peter y Ricardo Darín, en un mes la vieron 1 millón de personas, de 1%, y ahora vamos por 15. Ahora,
¿Es así o es al revés? Porque recién veíamos un informe que en la Argentina de hoy los pibes rebeldes son de ultraderecha y siguen a Milei. Un tipo que te dice que hay que vender órganos y demás. Entonces, la rebeldía en un punto hoy es eso. Pero al mismo tiempo la película fue un éxito. Entonces, ¿de dónde sale la narrativa? ¿Va de un lado o va al otro? No lo sé, pero me parece que justamente la película no termina todo. A mí me encantaría que la película, el libro, este documental y esta discusión se metan en las escuelas y podamos enseñar a los chicos, pero vamos a enseñar respetando las visiones de diferentes gente, justamente, pero me parece que no podemos repetir el pasado, no podemos volver a la idea de buenos y malos, militares y guerrilleros, no, por favor, eso es un pasado, no violencia, es el tema que estamos conviviendo, pero para eso tenemos que armonizarnos, tenemos que armarnos, tenemos que usar tecnología. Tenemos que armar tecnología. En el Tigre, Massa hizo una cosa muy interesante. Armó un sistema de usar llamadas y social media para llamar por temas de robos y ataques y redujo con ese mecanismo muy simple el 62% de las llamadas falsas, con lo cual incrementó la eficacia policial un 62%. Entonces, tenemos que empezar a usar eso, usar inteligencia artificial, herramientas nuevas, ver no solamente lo que pasa con el crimen en Rosario, sino en la región, donde vienen los aviones. Mira, yo investigando la mafia ucraniana descubrí que ellos iban a Congo llevando armas por oro, iban a Sierra León, llevaban armas por diamantes, iban a Colombia y llevaban armas por droga, y después iban a España a llevar la droga. Entonces, si no entendemos esa logística y la plata que se mueve, nunca lo vamos a parar. Ahora, respecto del negacionismo actual y de la violencia política actual, ¿vos no lo ves vinculado a determinado tipo de proyectos políticos y económicos? Voy a complejizar la pregunta. ¿Se puede trabajar la violencia actual si no se comprende que efectivamente están vinculadas a proyectos económicos? Yo personalmente creo que la Argentina debería estudiar muy a fondo el respeto a las empresas, qué es lo que podemos hacer contra la empresa y qué no se puede hacer contra la empresa. Yo personalmente pienso que tiene que haber más independencia económica para que las empresas funcionen. Que la empresa tenga que pedir permiso para importar un producto me parece una fuente de corrupción. Porque no hay dólares, ¿no? Pero no hay dólares porque nadie invierte acá. Lo que pasa es que los mayores abusos han sido de las empresas respecto a los usuarios y de los consumidores. Pero entonces tenemos que encontrar la fórmula de que podamos controles razonables y también demos estabilidad económica, porque si no, no hay inversión en la Argentina. Pero ¿cómo conviene? Entonces yo creo, en eso yo podría, pero vos sos liberal en lo económico, podría decir que sí, pero liberal en control de la violencia, absoluto, a muerte, a muerte. Pero ¿y por qué la violencia política actual y hasta el negacionismo en función de lo que acabamos de ver está más vinculada a determinado tipo de miradas de lo económico y de lo político? Bueno, yo creo que es un pobre, pero bueno, si esa gente está repitiendo, si quieren repetir el modelo Alzogaray, es un problema de ellos. Pero bueno, me parece que justamente la Argentina para superar eso, más que criticarlo, hace falta líderes que superen eso. Entonces, yo espero un líder que proponga una estrategia de seguridad razonable y después otro que proponga una propuesta económica también razonable, de la que yo no voy a hablar porque no soy un experto. Pero me parece que en seguridad sí entiendo y no hay nadie que esté proponiendo algo razonable. Proponen orden, pero el orden no es mano dura, el orden es reglas, respeto por las reglas. Y eso es lo que no estamos haciendo. Y no estamos haciendo más eficientes en poner nueva inteligencia artificial, en poner estudio de cómo funciona la región, un mapeo del crimen en la región. Es fundamental para investigar el crimen organizado. Si no, nos enfrentamos, es como si vos metés presos a los que venden la droga en la calle y no a los narcotraficantes. ¿Te preocupan las expresiones como la de Milei? Bueno, ¿Te preocupa que tenga pregnancia en algunos sectores de la sociedad? ¿En los jóvenes más que nada? A mí me parece que es una locura que una propuesta de ignorar la violencia de los 70 gane atracción, me parece. Por eso me parece importante seguirlo discutiendo. Me parece importante seguirlo discutiendo, pero me parece justamente que no es un condimento al liberalismo económico que haya violencia política, violencia policial. Lo que es una realidad histórica es que en Argentina los terrorismos de Estado siempre estuvieron vinculados al liberalismo económico. Sí, económico. bueno, vos pensás, del año 30 en Argentina hasta el 83, ningún gobierno democrático terminó su gestión. Todos fueron reemplazados por golpes militares apoyados por las élites. Justamente lo que cambió en el 83, y el juicio de Alfonsín fue importante para eso, y el juicio fue importante, es que las élites dejaron de ser golpistas y se sumaron a la democracia. ¿Por qué los radicales se enojaron con el rol de Alfonsín en la película? Porque la película no es antiperonista, por eso. Porque el rol de Alfonsín es perfecto en la película. Alfonsín es el líder que abre el juego y después no se mete con los jueces y con los fiscales. Justamente, que Alfonsín aparezca poquito es un gran elogio de Alfonsín. ¿Vos das fe de eso? ¿Con vos no se metía? Nunca, nadie, no. Nosotros haríamos por la nuestra, justamente, no.
Claro. Nada que ver. Entonces, justamente, a mí me parece que es un gravísimo error pensar que habría que poner... Alfonsín hizo la propuesta política, la gente lo votó, y él empujó enseguida que se hagan los juicios, la creación de la CONADEP, que se anulara la ley en el Congreso, la ley de amnistía, una ley para investigarlos con la justicia militar. Hizo todo ese esquema y ya está. Y después teníamos que implementarlo. Entonces la CONADEP lo implementó, nosotros lo implementamos, y una vez la Argentina funcionó. Fue una vez. El juicio es el milagro de que una vez la Argentina funcionó, la gente votó, los líderes políticos implementaron, y después hubo líderes de la sociedad civil en la CONADEP, y fiscales y jueces que hicimos nuestra tarea, y testigos que se pusieron enfrente de la gente y dieron la cara, y dijeron lo que les pasó, enfrentando lo que nadie sabía que podía pasar. Entonces, Claro. todo eso pasó en la Argentina. ¿Y qué pasaba con la investigación para los que no eran parte de esa cúpula militar? ¿Por qué no se siguió en ese momento? Alfonsín no quería. No, Alfonsín propuso... No, Alfonsín no quería investigar más abajo. Eso fue el problema. Yo me acuerdo de un juez nuestro decir... Pues la ley que sacó Alfonsín, Zapag, que tenía hijos desaparecidos, y Alfonsín necesitaba su voto, impuso como regla que no se podía excusar como obediencia los actos atroces y aberrantes. Con lo cual, los torturadores, los homicidas, iban también presos. Alfonsín aprobó la ley porque dijo, si no las podemos sacar, y ahí un juez decía, somos 2 trenes bala en la misma vía en sentidos opuestos. Esto pasó. Pero bueno, después al final todo cambió y después hay 1000 personas juzgadas. Entonces, el proceso político-social es mucho más complicado. El juicio de la Junta fue una explosión. Mira, yo vengo de Chile. En Chile, ¿sabes cuánta gente investigaron y castigaron? Decía una cifra. 850. Casi como en Argentina. Pero nadie lo sabe. Un chileno me dice, lo que pasa es que en Chile nos curamos con dosis homeopáticas. En Argentina hicieron cirugía mayor desde el primer día. Y es así. El juicio de la Junta fue cirugía mayor y por eso tuvo su impacto social. Porque el juicio de la Junta fue cada día escuchar lo que había pasado. Y esos 5 meses, lo dijo Juan Pablo Feynman, el juicio de la Junta fue una José Pablo Feynman. Una transformación social, porque cada día la gente escuchó. Mi mamá, la película muestra, mi mamá cambió por el testimonio. ¿Lo de tu mamá era todo real? ¿Fue todo así? Bueno, mi mamá no era como esa señora, mi tío era mucho más... mis tíos son militares y mi abuelo era general. La historia de la fiesta esa no es así. Mi tío le fue a ver a Videla y le dijo, yo tengo que reconocerlo, Mono Campos, mi sobrino, y no puedo pararlo. Lo único que le prometo, general, es que nunca más voy a hablar con él en mi vida. Y se murió 27 años después sin hablar conmigo. ¿Me estás cargando? No. ¿Nunca más te habló? No, estábamos en una fiesta, cuando era allá, 25 años después estábamos en una fiesta de un casamiento, y un tío mío también viejo le decía, che, pero ¿cómo no hablas con Luis? ¡Qué barbaridad! No puedo. Le di mi palabra, general Videla. ¿Me estás cargando? No, es genial. A mí me encanta eso. A mí me encanta que mi tío se murió sin hablarme para cumplir con su palabra. Que era un hombre de palabra, no queda ninguna duda. Eso me parece. Wow. A mí me encanta eso de ellos. Pero de mi tío era eso, y mi vieja era un poquito más dulce que la señora que está ahí, pero está bien. Pero mi vieja sí. Es cierto que al día siguiente del testimonio de Hernán Calvo Laborde, que fue la primera víctima que habló, mi vieja me llama por teléfono y me dice, yo todavía lo quiero a Videla, pero vos tenés razón, tiene que ir preso. Y ahí sentiste que se podía ganar, digamos. No, ahí sentí que eso era demasiado rápido. No, porque faltaba, había mucha otra gente que no nos ¿Eso creía. fue al principio? Eso fue al principio, eso fue a los 10 días. No, Porque fue una de las primeras testigos que habló. Claro, entonces mi vieja era bonita, enseguida se cambió. No, Neusta para mí fue el testigo, porque justamente Neusta era el periodista de la dictadura. Neusta era el periodista que hablaba por la dictadura y Julio lo odiaba. Y yo le decía, Julio, ¿tenemos elementos para ajustarlo a Neustadt? No, pero es el vocero de la dictadura. Bueno, usémoslo como vocero nosotros también. Si el tipo quiere lavarse, la gente que lo escucha a él es la que no nos cree. Entonces, usémoslo. Entonces, y eso funcionó al final. Justamente, yo fui a esa entrevista, que Julio, en la película Julio me perdona, no me perdonó, nunca me lo perdonó. En la película te felicita, ¿no? Por haber ido. Te lo endulzaron un poco. Esa parte eso. es endulzada, sí. Julio estaba siempre furioso con eso, aunque estuvo de acuerdo que yo fuera. Pero después estaba furioso igual. Pero fue importante, porque entonces gente... Yo me acuerdo una vez me iba caminando por la calle, un tipo de unos así, bigotes tupidos, pelo bien cortito, con una pinta de un capitán brutal, me dice, ¿usted es Mono Campos? Y yo, uy, me va a matar acá. Sí. ¿Usted dijo la verdad cuando usted hablaba? Sí. ¿Usted era sincero? Sí. Yo le creí. Y se fue. Entonces, esa fe, no respecto de la entrevista con Neustadt. Claro. A eso se refería. Sí. Por eso para vos fue un momento clave. Fue un momento de que, ¿sabes qué pasa? Los argentinos somos una comunidad. Tenemos una comunidad. Podemos tener diferentes opiniones, pero tenemos una comunidad. Entonces, y matar no se puede. Entonces, ese oficial tenía que entenderlo. Mira, a mí me lo dijo una vez un general. Un general me dijo,
que ellos habían matado y torturado para defender la libertad y la democracia. Y yo digo, pero general, usted no me puede decir que tortura y mata para defender la libertad y la democracia. Y me dice, esos son nuestros valores. Ellos son el enemigo. Justamente, yo no tengo enemigos en una comunidad. Hay criminales, pero no enemigos. Justamente, a Videla de Macera no lo tratamos como enemigos, le respetamos sus derechos. Las jueces exigieron el respeto absoluto y los condenamos con eficiencia. Y no eran enemigos. Ellos, en cambio, a las personas que quisieron los consideraron enemigos y los mataron. Lo mismo hace, justamente hablando de Estados Unidos, es el problema. Hoy, Estados Unidos, en la guerra contra la insurgencia, mata gente sin juicio y lo considera razonable. Eso es locura. Claro. Eso es locura. Y eso es lo que yo creo que hay que seguir discutiendo. Y que la gente joven lo entienda. Ay, me encanta porque me miró a mí cuando dijo gente joven. Claro, bueno, ¿qué te pasa? Me permite volver un pasito atrás nada más. Usted habló recién viene de Chile, habló del modelo chileno, habló de las dosis homeopáticas. ¿Le parece que es parangonable el proceso de memoria, verdad y justicia que se desarrolla en la Argentina con lo que ocurrió respecto de la dictadura en Chile? No, pero eso los chilenos nos envidian a muerte. Justamente, los chilenos me invitaron por la película y lo que tienen es envidia absoluta, total. ¿Se vio mucho en Chile la película? Sí, claro, sí, las teatros estaban llenos, sí, se sigue viendo, la siguen usando. Justamente, mira, yo di una clase en Harvard hace poco y un alumno me dice, mire, yo soy de Kazajistán. Usted no sabe lo importante que es esa película para nosotros. Porque es una película que habla del poder y del control del poder. Y por eso es tan importante y tan universal. Y en Chile, en Brasil, en España, en Kazajistán, en Tailandia, les importa. Entonces, y eso es una obra de arte. Para mí, justamente, el equipo que hizo Argentina en 1985 es un equipo increíblemente bueno. Pero como es también Ulises de la Orden, por eso Argentina tiene gente muy buena, pero tenemos que transformar estos relatos sociales después e implementarlos en políticas públicas. Esto es lo que yo estoy tratando de explicar. Tenemos que esta convicción de que no se puede matar a la gente, hay que llevarla hoy a cómo enfrentar el crimen organizado. Sí, la diferencia, ¿sabes cuál es? La vengo madurando porque a ver, me dale, quedé con la primera parte te veo de más tranquilo. A él le gusta, le gusta. A mí me da la impresión que la comprensión que tenemos que tener de lo que fue el terrorismo de Estado viene más por entender qué modelo económico de país querían instalar, más que pensar en términos de política de seguridad. Yo pensaría en términos de políticas económicas, porque es una constante a lo largo de las dictaduras de nuestro país. Y porque efectivamente todavía hay... Yo ¿sabes qué pienso? Todavía tenemos reglas de juego de ese momento que nos atan de pies y manos para tener una política económica. Bueno, la deuda externa se asumió en aquel momento, pero yo sabes que... La ley de entidades financieras es algo que todavía está vigente y lo puso Martínez Dios creo que a los pocos meses de asumir. Yo creo que la EDIT tiene un proyecto económico horrible asociado con un proyecto horrible de seguridad de los militares. Y estaban disociados entre ellos. Ni los militares entendían la economía, ni los tipos que están en la economía manejaban la represión exacta. Sí. Eso, yo creo que estaban disociados. ¿Al servicio de? Bueno, la única posibilidad de hacer esa política económica era montándose una dictadura militar como la que se hizo. Eso es lo que yo digo. Si eso no se comprende históricamente, no hay manera de no repetir. Está bien, pero igual vos podés diferenciar. Aunque hubieran tenido una buena política económica, si usaban ese sistema de represión ilegal, era una locura. Eso seguro. Por supuesto. El tema no es la política económica, el tema es ese sistema... No, es que lamentablemente... Vos no decías inevitablemente. No, porque históricamente no se dio lo otro. Lo que se dio sistemáticamente fue esto. Yo creo que... Quienes hoy son negacionistas y quienes reivindican ese tipo de políticas son los que ejercen violencia política hoy. Mirá, yo creo que a mí me gustaría diferenciar. Una cosa es la discusión política económica y otra cosa es... ¿Por qué Videla dijo que lo peor que le había pasado era el kirchnerismo? No sabía eso. No me importa lo que diga Videla. No me importa. A mí la verdad que no me importa lo que diga Videla. A mí me parece fundamental entender que cómo el Estado maneja el control de la seguridad es un tema de todos los argentinos. No es ni de izquierda ni de derecha. Yo no quiero que maten a nadie, no quiero que maten a los narcotraficantes, ni quiero que maten a nadie, pero sí quiero que tampoco maten a los policías que controlan a los narcotraficantes. No, claro. Quiero que tengamos un sistema eficaz de control del narcotráfico. Y no lo tenemos. No lo tenemos. Y me parece que el debate no es ideológico, sino el debate es operativo. ¿Cómo organizamos un sistema de control del crimen organizado en América Latina? Yo estuve en México y me explicó el ministro de Gobierno. Me decía, mire, en los 80 pensábamos que era un problema de los colombianos, que pasaban por México rumbo a Estados Unidos y no nos importó. Hoy no los podemos controlar. Ese ministro, que era muy inteligente, a la semana se cayó del helicóptero de él. Nunca se supo si era lo que lo mataron o qué. Claro. Entonces, tenemos un problema muy serio en la región que no estamos enfrentando. Y justamente, y no puede ser un tema de la derecha. Tiene que ser un tema de los gobiernos populares. Tienen que tener programas serios
de control de violencia. Coincidimos y es muy difícil, la verdad, encontrar propuestas lógicas y no que luego se apliquen, claro, Bueno, por eso, de verdad. pero ¿por qué no empiezan a preguntar a todos los... Sí, lo hacemos. Si me puedo meter a darles consejos, ¿por qué no armamos una especie de campañita? ¿Cuál es la política de seguridad de cada candidato? Lo hacemos, pero cree, Luis, que no hay respuestas muy interesantes de otro lado, Bueno. en general. 13 de mayo, en la Feria del Libro, va a estar el señor Luis Moreno Campo con Peter Lanzani. Te tocó un actor fachero, amoroso. Estoy genial. Te tocó todo, Estoy la verdad. reencarnado. No te podés quejar vos, No me quejo para nada. quejar. Ese es Moreno Campo. Gracias, Luis, por haber venido. Gracias, Luis. a ustedes. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos con Seguimos, Néstor. Nos vamos con Néstor Sí, señor. Espósito. Un poco para darle la previa a lo que será la charla con Germán Martínez, respecto a lo que pasó hoy en la Comisión de Juicio Político de la Corte, Néstor. Si hay un tema que a los jueces de la Corte les preocupa como permeable para que haya alguna posibilidad de que avance el juicio político, venimos diciendo sistemáticamente que no va a haber aprobación del juicio político en la Cámara de Diputados porque los números no están, pero si hay un tema que les preocupa son las irregularidades detectadas en la obra social del Poder Judicial. Te contamos aquí que la obra social es muy particular. Es la única obra social que no es auditada por el Ministerio de Salud. El resto, todas, la tuya, la mía, la de Nico, son auditadas por el Ministerio de Salud. La del Poder Judicial no. Y además, si vos, que sos un trabajador en relación de dependencia, querés optar por la obra social del Poder Judicial, no podés hacerlo porque es exclusiva. Son sueldos muy altos, hay aportes de dinero enormes, debería ser, y alguna vez fue, una obra social de élite. Hoy atraviesa problemas importantes, desde lo económico, desde lo financiero y especialmente desde la prestación de servicios. Los propios jueces se quejan de la obra social del Poder Judicial. Esta es, lo decía hoy el diputado Rodolfo Tailade, una bala que entró. Y en ese marco de la bala que entró, están declarando algunos de los que actúan en la obra social. Hoy le tocó el turno al responsable de los sistemas informáticos que administran la obra social. Mirá lo que dijo. Tener un software antiguo tiene problemas de mantenimiento. Generalmente los software antiguos son más vulnerables que los software actuales. ¿Anterior a Windows es el siglo pasado? ¿Era un software del siglo pasado? Se supone que sea anterior a Windows, sí. Yo la verdad que no lo vi nunca ese software. No podría decir, ni siquiera sé en qué tecnología estaba hecho. Si no, a lo mejor podría responder esa pregunta con mayor precisión. Lo único que me informaron que era un software hecho anterior a Windows. Si estaba hecho, no sé, con algún sistema de programación. No sé desde cuándo está en Windows, pero como me suena del siglo pasado, por eso es que le preguntaba. Sí, sí, sí. El sistema Windows se implementó en la informática en 1985, según surgió hoy también en la Comisión de Juicio Político. Es decir, que la obra social del Poder Judicial se regía hasta bien entrado el siglo actual con un programa informático que era anterior a uno que irrumpió en la última parte del siglo pasado, es decir, poco menos que una libreta de almacenero. Así funcionaba la contaduría de la obra social elitista que recibe aportes y fondos de sueldos altísimos del Poder Judicial. No te lo estoy contando yo, te lo acaba de contar el señor que llegó, que le dijeron, bueno, venga a ver cómo hacemos con esto, y se encontró poco menos que con un DOS, digo para los viejos que recuerdan, un DOS, sistema Después lo digital. googleás porque es tan anterior a vos. Que vos tampoco lo sabés. No, yo sí. La realidad es que yo soy la generación intermedia. Casi, ¿eh? Yo uní todo. Bueno, lo que esta historia se disparó a partir de la declaración de un señor que fue hasta hace algunas semanas el administrador general de la Corte Suprema. El señor se llama Héctor Daniel Marchi y hoy tenía que ir a la comisión, pero no pudo ir porque él pidió ir a declarar en una causa judicial en Comodoro Pi en la que ni el juez Ariel Lijo ni el fiscal Carlos Stornelli habían detectado irregularidades rayanas en el delito, pese a que el Sindicato de Trabajadores de la Justicia, el CITRAJU, lo había denunciado penalmente hace 2 años. Bueno, Marchi hoy fue a declarar por su propio pedido ante el juez Ariel Lijo. Te vamos a mostrar solamente 2 de las frases que dijo ante el juez Ariel Lijo. En esta en particular,
responsabiliza expresamente a la mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosati, a Silvio Robles, de todos los desmanejos que tienen que ver en relación con las irregularidades de la Corte Suprema. Mira, lo estás leyendo allí. Silvio Robles es el gran responsable de la persecución y la informalidad en la Corte Suprema y está designando personal en materia de la Corte Suprema por fuera de lo que es la parte de la legalidad. Pero fíjate lo que dijo también en esta otra parte que vamos a ver ahora y que tiene que ver también con el funcionamiento de la Corte Suprema. Dice que Robles, que es la mano derecha de Rosati, no comunicó debidamente el informe número 4 de auditoría de la obra social y sospecha que no lo hizo porque ahí ya estaba en la gestión un médico de llamada Altave, que es un director propuesto por Horacio Rosati. Habla del ocultamiento de prueba en el marco de una causa judicial por irregularidades. ¿Se ratifica todo lo que dijo en la comisión? Absolutamente. ¿Sabés? Estuvo casi 3 horas declarando ante el juez Ariel Lijo. ¿Sabés cuántas preguntas le hicieron? ¿Cuántas? 0. Ninguna. Cuando terminó de declarar le dijeron, ¿es todo lo que tiene para decir? Sí, muchas gracias, señor. ¿Y qué les de eso? Nada, básicamente que la voluntad de avanzar sobre las responsabilidades de los jueces de la Corte Suprema en una de las causales de juicio político, que son las irregularidades en la obra social, es nula. Y esto se replica cuando vas a la Comisión de Juicio Político, donde claramente hay un bloque que por lo menos va a las reuniones de juicio político, que en lugar de revisar qué es lo que pasa para ver si hay que acusar, funge en los hechos como abogado defensor de los 4 jueces de la Corte. Muy claro, Néstor, me parece que nos da muy buen material para charlar con Germán Martínez, que nos está esperando en el living y que hoy estuvo efectivamente en esta sesión también de la Comisión de Juicio Político. Germán. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sacas de todo lo que contó Néstor en términos de en principio de la declaración de Marchi ante el juzgado? Que están hasta las manos. Eso es lo que percibo. Que están sumamente complicados en cada una de las líneas de investigación que trazó la comisión. Ahora, hay algo en particular con esta línea de investigación, Germán, que es que acá hay guita de por medio. Bueno, acá hay guita y seres humanos perjudicados, damnificados. Civiles, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Que no son la política, que puede haber, por supuesto, siempre algún beneficio económico a más largo plazo. Pero acá hablamos concretamente de aportes a una obra social, malos servicios en salud, una pandemia de por medio, un sistema hecho por un almacenero en una obra social del Poder Judicial. Digo, es muy concreta esta causa. Sí, pero en cada una de las líneas de investigación también pasó eso. De hecho, acordate que allá por la segunda y tercera semana de marzo estuvimos trabajando sobre el famoso 2x1 de los genocidas, donde claramente también allí se vio cómo no solamente las víctimas, los familiares de víctimas, los organismos de derechos humanos veían cómo se había dado esa relación que por un lado permitía a través del voto de Hayton de Nolasco avanzar en el 2x1, mientras que el gobierno de Macri no apelaba un fallo, un amparo a favor de Hayton, que quería quedarse más tiempo del que tenía que quedarse, después de los 75 años. Ahora estamos con esta línea de investigación que me parece muy contundente. Hoy hubo algo que en la introducción pasó desapercibido, pero además de hablar funcionario del área informática de la Corte sobre el estado deplorable de las cuestiones informáticas en la obra social del personal del Poder Judicial de la Nación, en algún momento se lo interrogó sobre algo que todos sabíamos, de que allá por mitad de diciembre había habido un pedido de borrar y de cerrar toda la cuenta de mail del presidente de la Corte. Y dijo que sí, que le cerraron por pedido de ¿quién? De Silvio Robles. También dejó en claro... Explicarnos mejor cuál es la gravedad de eso y qué es lo que se puede estar ocultando. Que te cierren una cuenta oficial de correo electrónico por pedido de la persona que, después hablaremos de Robles, que claramente es de la persona de máxima confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, da a entender que allí lo que hubo un deseo de ocultar todo lo que pasó por esa cuenta de mail. Si a eso le agregás que algo que nosotros
dijimos allá por finales de febrero, principio de marzo, de que había habido una filtración de agua sugestiva en el mes de enero en el cuarto piso. Una inundación, claro. Dejó en claro que la computadora que en algún momento se retiró de un despacho y se llevó para que pueda ver si estaba en condiciones o no estaba en condiciones, era la computadora de Robles. Entonces, realmente es una red de complicidades que yo al sistema informático te agrego que en la obra social no había presupuestos, no había régimen de compra, no había régimen de contrataciones, no había régimen de recursos humanos. No hay ni siquiera un sistema para ver a quién se le da acceso a las distintas líneas o a los distintos momentos dentro de la administración de un sistema informático. No, realmente es gravísimo lo que está pasando y todavía, excepto al arranque, no nos hemos metido en el fondo del tema coparticipación, donde la figura de Robles y la figura de D'Alessandro, todo lo que pasó alrededor de esos promiscuos intercambios y todo lo que pasó en el viaje al lago escondido, todavía no nos pudimos meter a fondo ahí. ¿Eso viene a continuación? Pero aparte vos sabés que ahí es como que ahí nadie quiere habilitar que pase ninguna información. Porque da la sensación que hay dos miradas contrapuestas, ¿no? Vos decís, mirá todo lo que está pasando, y yo recuerdo además que ustedes decían, bueno, no importa los votos que lleguemos a tener en la Cámara eventualmente, el proceso de juicio político va a ir sacando, va a ir revelando todo. A mí sí me importan los votos. Está bien, no digo que no, pero quiero decir, no es el único elemento a tener en cuenta, Totalmente. Sino que además en el proceso... Pero la primera vez que yo estuve aquí hablando... Pero cierro con esto, y hoy lo escuché a López decir que el juicio político estaba muerto. Creo que lo dijo en la audiencia de hoy. ¿Con qué nos quedamos? Bueno, pero me parece que ya hubo dos momentos, también nos pasó con el 2x1, cuando nosotros cerramos bien el círculo de la línea de investigación y quedó claro en un cronograma de tiempo como nuestra hipótesis de que en realidad había habido una compra del voto de Hayton a cambio de un beneficio personal, digamos. En aquel momento ellos también salieron ahí con que hicieron una operación en el diario La Nación diciendo que ya daban por terminado. Morales Solá en La Nación diciendo que el juicio político se caía por todos lados, después un colega se lo dijo en off a otro medio, siempre que están muy graves porque no pueden defender lo que está pasando, porque es indefendible lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, ellos salen con esta idea. Mirá, yo te digo todo lo contrario. Yo creo que estamos en un momento, y eso es lo que te quería decir, que cuando nosotros arrancamos todo esto dijimos que a medida que iba avanzando el proceso de investigación, a medida que iba a ir avanzando, iba a ir creciendo el consenso social y político alrededor de la importancia de llevar adelante este juicio político. Yo estoy convencido que vamos en la línea correcta. Ahora, ¿se imaginaban que también iba a pasar esta interna a cielo abierta dentro de la Corte? Bueno, no, eso no lo teníamos nosotros previsto, pero sí sabíamos que la información que nosotros íbamos teniendo de los trabajos previos de todos los diputados y los ciudadanos y ciudadanas que habían presentado proyectos vinculados al juicio político tenían una contundencia importante, ¿no? Así que nosotros, desde el primer momento, acordate cómo arrancamos todo esto, ellos diciendo que esto era un show mediático, que nosotros... Que era una incursión de pesca. Eso fue después. Cuando abrimos la investigación empezaron con la excursión de pesca. Che, no tienen nada, van citando personas, a ver si le pueden sacar algo. No. Siempre lo dijimos, claro. Es más, me tocó decirlo a mí, ¿no? Acá no hay ni una excursión de pesca ni nada por el estilo. Hay una clara línea de investigación que está llevando adelante nuestro bloque en la comisión, que tiene obviamente un rol trascendental en la presidenta de la comisión, en Carolina Gagliardi, y que nosotros vamos a seguir trabajando para que se sepa la verdad, y en la medida que vayamos avanzando en eso, a mí no me cabe la menor duda que vamos a tener cada vez más acompañamiento. Nico. Germán, me pasa algo con el trámite hasta ahora del juicio político, que es lo siguiente. Entiendo que aparece prueba documental, sobre todo la obra social, también apareció con el 2x1. Lo que siento yo que falta, de lo que pude seguir, no vi todas las audiencias, pero he visto varias, vi la de Marchi, por ejemplo, también. Siento que aparece mucho, pero que aparece poca prueba contundente, directa, contra las 4 personas que están siendo juzgadas, que son los 4 miembros de la Corte Suprema. Digo, aparece Robles, aparece el administrador de la obra social, aparece Hayton, que ya no es juez de la Corte, negociando, pero siento que falta prueba directa contra las 4 personas, que son las 4 que puede enjuiciar la comisión. Bueno, pero que justamente nosotros lo que tenemos a través de las distintas pruebas ofrecidas, sean testimonios o prueba documental,
Nosotros tenemos que ir armando la vinculación de los distintos acontecimientos. Uno, cuando entra a una investigación, entra con hipótesis. Esa hipótesis nosotros ya, la posibilidad de que esas hipótesis sean ciertas, ya la expresamos nosotros cuando hicimos, ¿te acordás? El primer informe de admisibilidad, que era decir si había realmente por qué investigar. Y a medida que vamos abriendo todo eso y vamos encontrando la prueba, vamos atando. Inclusive en la Comisión de Juicio Político, tanto en el tema de 2x1 como en el de obra social, vamos construyendo una línea de tiempo y cuadros que permiten todo esto que vos estás diciendo. También te digo que cuando nosotros enviamos documentación, no es que al otro día tenemos toda la documentación. El día que lo echan a Marchi de la tarea de administración de la Corte, ese día la presidencia de la comisión hace dos cosas importantes. Uno, lo cita inmediatamente para la próxima reunión. Como ya nosotros lo teníamos pedido, era cuestión solamente de enviarle la citación. Y dos, le dice a la Corte, guarda, no me toques los informes que el propio Marchi había elevado a la Corte Suprema para que lo remita a la Comisión de Juicio Político. Por eso fue que el martes pasado, que estuvo Marchi en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Juicio Político, el lunes a la noche la Corte nos envía la documentación. La envía antes, pero sabiendo que son 1.500 fojas, sabiendo que no lo íbamos a poder leer. Por eso es que va a tener que volver Marchi. De hecho, hoy estaba citado para venir y se dio esta situación en el juzgado del hijo que ustedes respecto a lo que pregunta Nico, el propio desarrollo de la comisión es la producción de pruebas. Y sí, esa es la investigación. El nudo, el núcleo del proceso de juicio político está en esta etapa, que es la etapa de investigación, en la etapa probatoria. Allí es donde nosotros entramos con un cúmulo de prueba ofrecida, que la tuvimos que aprobar en la Comisión de Juicio Político, y también a medida que van apareciendo elementos, nosotros agregamos nueva prueba que nos permitan, obviamente, ir atando los distintos cabos. Germán, pude hablar con varios juristas muy respetados y además referenciados, incluso con una mirada, si me preguntás, más cercana a la condena hacia la Corte, hacia el funcionamiento de la Corte, que hacia su defensa. Incluso algunos de ellos integraron en la comisión de asesores de la reforma del Poder Judicial que había enviado el presidente Alberto Fernández. Y ellos decían críticamente que se estaba prestando más atención a este tipo de elementos, por ejemplo, o lo del juicio, o lo del agua escondido, o por ejemplo los manejos respecto del tema de la obra social, más que a los propios fallos de la Corte, y que ahí, con lo que había en los fallos y la lectura de los fallos, se podía encontrar prevaricato sin ningún problema. Bueno, lo que pasa que depende del punto del cual arrancamos. Nosotros arrancamos con ellos diciendo, no, ustedes no tienen nada, y lo único que quieren es juzgar a los integrantes de la Corte por sus sentencias. Claro. Sí. Entonces, ¿nosotros qué dijimos ante eso? Acá no se trata solamente de analizar la sentencia de los jueces, sino que esos fallos se dan en un contexto en el que se toman las definiciones. Nosotros lo que estamos probando es la parcialidad de la Corte, o queremos probar, es la parcialidad de la Corte a la hora de tomar determinadas decisiones, y que no la toma con la distancia necesaria para garantizar un trato ordenado, equilibrado, independiente. Eso lo vamos a ver claramente con el tema Consejo de la Magistratura, lo vamos a ver claramente alrededor del tema coparticipación, lo vimos en el tema 2x1, y si a eso le sumás el tema de la obra social, que ¿por qué la obra social es importante? Además de, obviamente, la situación que perjudica a una cantidad de argentinos y argentinas. Porque detrás de todo eso hay uno de los supremos, Carlos Maqueda, que claramente tuvo responsabilidades no formales, pero asumidas hasta tal punto que él manda un mail despidiéndose cuando deja ese rol, diciendo, bueno, dejé este rol y acá dejo las líneas que hay que seguir. O sea, estaba claramente asumida por él. De hecho, en ese mail da una cifra, Germán. Ese mail es de agosto de 2021, que hay que aprovecharla porque hay muy pocas cifras sobre la cantidad de guita que administra la Corte sobre su obra social, y muestra con orgullo que deja una solvencia de 34.000 millones de pesos y 4 millones de dólares. Bueno, y a eso agregale además que por el propio estatuto de la obra social, la capacidad de superintendencia no está solamente a partir de la persona a la cual se delega, sino que toda la Corte tiene esa responsabilidad. Entonces, me parece que, obviamente que cuando nosotros hablamos de esto, algún televidente nos estará viendo.
Y son temas difíciles, son temas crípticos, son temas que cuesta saltar y decir, che, acá. Y bueno, qué interesante, claro. Y bueno, sí, pero estamos hablando de un juicio político, no es una cosa sencilla, no es una cosa que inmediatamente... Acuérdense que les puse el caso de cómo el proceso de juicio político contra la Corte de la mayoría automática estaba iniciado en el 2002, se frisa cuando Duhalde renuncia a la candidatura en aquel momento, se reactiva con Néstor Kirchner. Y los mismos que en algún momento pusieron en suspenso, diputados, el avance de las investigaciones, después se sumaron en el proceso en contra de la Corte Suprema de Justicia. Digo, estos tiempos son difíciles, pero yo creo que estamos... nos decían que no iban a impugnar, que se iba a cerrar, que ya estaba liquidado, que no iban a nosotros no iban a correr de la comisión. Bueno, estamos haciendo un enorme trabajo con un gran grupo de diputados y diputadas que realmente a mí me da orgullo poder aportar un poquito ahí adentro. Tenés la última, Néstor. Sí, Marchi dijo hoy, ya lo había dicho en la comisión, que él presentó 4 informes, de los cuales solo uno se publicó. El informe 2 y 3 está en manos de los jueces, pero nunca se publicó. Y hay un último informe, que es el 4, que él dice que lo escondió. Cajoneó Robles. Que lo cajoneó Robles. ¿Qué dice ese informe? Bueno, todos los informes que envió la Corte Suprema a la Comisión de Juicio Político, básicamente lo que va marcando es cómo Marchi en este caso, porque le piden a él que haga una tarea justamente de análisis de todo lo que fue pasando, como él todo lo que va encontrando lo va poniendo por escrito y lo va poniendo a consideración de sus superiores. Una práctica que no había sido habitual durante el tiempo del administrador de la obra social, que prácticamente lo que hacía era poner todo en oscuridad, ¿no? Entonces Marchi va haciendo ese juego de ir poniendo a consideración y los compila en estos cuatro informes. A medida de que va avanzando y que nos vamos llegando al 4º informe, son los hechos más recientes de la obra social, donde en algún momento también es una especie de evaluación de gestión del propio Marchi llevando adelante la administración o tratando de tener una superintendencia o un control de la administración. Así que yo creo que ahí... Lo que ya se empezó a meter ahí, yo no buscaría tanto en el contenido, me parece que lo que yo lo entendí cuando lo escuché, de que ahí ya estaba el poder corrido del lugar, ¿no? El que durante años llevó adelante la administración de los recursos de la Corte Suprema, le entregaba un informe al hombre fuerte de Horacio Rosati y decidía ocultarlo. Algo así como un piedra libre, te descubrimos. Me parece que eso es lo que va... Por eso es importante que se haya presentado también a la justicia, porque los propios diputados opositores le dijeron la semana pasada cuando lo escucharon, usted viene acá, pero ¿por qué no va a la justicia? Bueno, claro, Marchi fue a la justicia. Y la semana que viene esperemos que nosotros lo podamos tener porque hay muchísimas preguntas para hacerle. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Gracias. Que sigan bien. Vamos a ir al corte, pero al regreso, y ahora van a ver un avance, un informe de Flor Alcaraz sobre el 0800 que funciona a nivel nacional para asesoramiento o acompañamiento a mujeres que quieren o tienen alguna duda en cuanto a un embarazo. Pero ojo, porque en la ciudad de Buenos Aires se había creado una alianza entre un 0800 porteño y las iglesias evangélicas. Se dio marcha atrás. ¿Por qué? ¿Qué había detrás de eso? Lo cuenta Flor Alcaraz, miremos el informe. 0800 Vida. ¿Qué hay detrás de ese 0800 y detrás de esa red de contención? Terceriza esta atención en fundaciones, en organizaciones defensoras de las dos vidas. Son grupos antiderechos que no solo están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sino están en contra de todos los derechos ya adquiridos en relación a la salud sexual y reproductiva. Esta línea que se menciona y que salió en estos días, pensamos que es confusa, no es transparente y que tiende a vulnerar derechos en realidad. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, líder en subastas industriales.
30 de septiembre de 1966. A las autoridades del gobierno argentino. Por la presente, nos dirigimos a ustedes con el propósito de aclarar los hechos ocurridos desde el aterrizaje en nuestras queridas Islas Malvinas. Hoy, un puñado de compatriotas ha llegado a las Islas Malvinas a reimplantar nuestra legítima soberanía nacional. Que la fe, el patriotismo y el coraje del operativo Cóndor sirva de ejemplo a los compatriotas y que la recuperación de las Islas Malvinas simbolice a los ojos del mundo la decisión de la nación argentina de realizar su destino universal, de justicia y grandeza. Super fin de semana Coto. Hasta el lunes tenés 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés. 70% de descuento en la segunda, llevando 2 iguales en todas las cápsulas de café, galletitas Oreo y Pepitos, marcas seleccionadas de chocolates, postres lácteos y yogures y en Pantene. Además, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar. Coto. Santander, una tarjeta exclusiva para los que viajan. Para todos los que viajan. Una tarjeta para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Seguimos en Desiguales y atención porque Nico trae una B o una doble B. Es una doble. Primero les quiero mostrar, también tengo la funda de Cindy Houghton, para que sepan. Ah, claro. Ahí está. Ya que hablar del 0800. No, igual te voy a decir algo. No, no la tenés, porque no hay que regalar ningún color. El celeste tampoco. Vamos a hablar... Tiene la camisa lo también primero, de Cindy Houghton. Sí. No solamente la funda. Recuperemos los colores, por favor. Vamos a seguir usando el título del Plan B corta que se usó y se va a seguir usando todas las veces que María Eugenia Vidal sea candidata a algo. María Eugenia Vidal en los próximos horas, días, es difícil de definir, pero no va a pasar mucho tiempo, va a anunciar que no va a ser candidata a presidenta. Eso va a pasar en términos efectivos. Hace mucho, sí, eso lo están terminando de definir. A mí lo que me dicen es que ella no tiene atada esa decisión a su hipotética candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dice, lo primero que tiene que pasar es que se baje, tiene que hablar con Macri, y ahí es donde aparece, tiene que hablar con Macri, que Macri la banque, porque acá recordemos que María Eugenia Vidal se peleó con Mauricio Macri antes de 2021 por aceptar la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de volver a ser candidata en la Ciudad de Buenos Aires después de ser gobernadora bonaerense, y que después, entre 2021 y 2023, se peleó con Horacio Rodríguez Larreta por aceptar el endulce de oído que le hacía Mauricio Macri diciéndole vos vas a ser mi candidata a presidenta. Ese es el esquema interno, esa es la situación entre las tres figuras que estoy hablando. Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta. Uno la trajo para acá, se peleó con el otro. Cuando se peleó y cuando ganó las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, que las ganó con el 48% de los votos y con muchas críticas internas, Patricia Bullrich, por ejemplo, dijo que no le había parecido un buen resultado, se dejó endulzar por el oído por Mauricio Macri y arrancó su travesía presidencial. Entonces, ¿por qué hablamos del Plan B? Porque lo que puede llegar a pasar, si es que efectivamente Mauricio Macri la propone, si Mauricio Macri la propone, Horacio Rodríguez Larreta lo va a aceptar, es que María Eugenia Vidal se transforme en lo que sería la candidata de la síntesis en la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que hoy no tienen. Vos hoy en la Ciudad de Buenos Aires tenés dos candidatos. Tenés a Fernán Quirós, ahí vamos a explicar lo de la B corta. Tenés a Fernán Quirós, que lo quiere Larreta, pero no lo quiere Macri. Y tenés a Jorge Macri, que no lo quiere Larreta, pero lo quiere Macri. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Entonces no hay candidato de síntesis. Y la línea es, en la ciudad va a haber un solo candidato. Entonces, ¿quién lo resuelve?
Bueno, como eso no se puede resolver, es donde aparece la carta de María Eugenia Vidal. ¿Y por qué decimos del plan B corta? Es algo que se utiliza mucho desde las PASO. Yo no sé si lo pueden ver. Esto es una B corta, ¿no? Sí. ¿Lo están viendo ahí? Sí, ahí está, mirá. La idea de que haya dos candidatos a presidente, en este caso podría ser Horacio Rodríguez Larreta, mi dedo mayor, Patricia Bullrich, mi dedo índice, y acá, en este vértice, vendría una única candidata a jefe de gobierno. Es decir, dos candidatos a presidente que colectan votos, que tienen en su boleta a una única candidata a jefa de gobierno. Es lo inverso de lo que pasó, por ejemplo, que es la B invertida, que es lo que pasó en 2015, por ejemplo, en el Frente para la Victoria. Un único candidato a presidente, Daniel Scioli, dos candidatos a gobernador, Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Claro, la pregunta es si eso se replicaría, digo, el plan B corta en Provincia de Buenos Aires con Juntos por el Cambio. Bueno, es lo que quiere Diego Santilli. Diego Santilli que hoy se mostró con Larreta, ¿no? Quiere ser la base, es el candidato de Larreta, de hecho es el representante de Larreta en la mesa nacional del PRO. Es una posibilidad, pasa lo siguiente, que es, a Rodríguez Larreta lo tienta mucho que haya un candidato único en la ciudad de Buenos Aires, pero no lo tienta tanto que haya un candidato único en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Por conveniencia. Larreta lo que quiere es que en la provincia de Buenos Aires Santilli sea solo su candidato. Para que le lleve votos en una PASO. Exactamente, porque considera que Santilli es mejor candidato a gobernador que los que puede poner en su boleta Patricia Bullrich. Ahora, es muy difícil de sostener en la discusión del armado que a vos te parezca un planazo tener un solo candidato o una sola candidata en la ciudad de Buenos Aires y que en la provincia de Buenos Aires no. Ahí donde se agotan los términos discursivos. Pero ahí tenemos la representación de la B corta en la provincia de Buenos Aires, que sería igual la posibilidad de que Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich sean un solo candidato a gobernador que sea Diego Santilli. Esto está muchísimo más frío. En la ciudad de Buenos Aires, sí, Vidal dice yo quiero ser, que lo está empezando a decir, y Macri dice a mí me parece bien, Rodríguez Larreta dice a mí me parece bien y Patricia Bullrich dice a mí me parece bien. Claramente es la candidata que más entusiasma en el macrismo porteño. ¿Quién hasta hoy expresa mayor resistencia? ¿Estamos bien? Sí, el suelo a Lulia hasta ahora lo que más resistencia le ofrece. Se me fue el taquito. ¿Quién presenta mayor resistencia a Vidal hoy en la ciudad de Buenos Aires? ¿La propia Vidal o quién? No, resistencia no hay nada. Lo que pasa es que no estaba en el plan. No estaba en el plan. Sí, pero se aparece como entre solución 2021 y de síntesis. 2023 hizo una campaña presidencial. Armó un búnker, le pusieron un jefe de campaña, están instalados, trabajan, va, recorre, se junta con candidatos. Mientras eso pasaba, Larreta lo que hizo que empezó a fabricar el suyo. ¿Cuál es el suyo? Fernán Quirós. Lo empezó a fabricar, a medir. Tiene muy buena imagen. Lo están empezando a medir en votos. Empieza a traducir en intención de votos su imagen, que es algo que en la política sabemos que nunca es lineal y que a veces esa tarea es titánica. Que alguien que tiene buena imagen mida en votos. El tema es que ahora está levantando la mano. Claro. Y entonces se entusiasma. ¿Por qué? Porque la consideran una candidata mucho más potente para ir a disputar una primaria con Martín Lustó. Por ahora, declaración de intenciones. Pero así que vamos a seguir hablando del plan B corta por un rato largo. Muy bien, gracias, Nico. Vamos al living. Vamos. Dale. Claro. Y la saludo ya a Flor Alcaraz, nuestra compañera. ¿Cómo va? Vimos el adelanto del informe. Todo tuyo, Flor, ¿para qué? Nos presentes a la invitada y al informe. Bueno, estamos con Valeria Isla, que es directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación. Gracias por venir, por sumarte. Un poco el disparador de este informe fue una noticia que encendió las alertas porque se había firmado un convenio entre la ex diputada y titular del Consejo Social, Cynthia Houghton, con el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, para abrir una línea 0800 de supuesta atención al embarazo vulnerable. Esto ya existe en el ámbito privado, es regenteado, terciarizado, o sea, funciona en el marco de lo que es la Red Nacional de Atención al Embarazo Vulnerable, que detrás de eso están organizaciones evangélicas, especialmente la organización Fundación Más Vida. Es una larga historia porque es fundado por una pastora evangélica de Río Negro y ya existe, digamos, en el ámbito privado y preocupa siempre porque lo que hacen estas líneas es tratar de convencer a las mujeres que continúen con sus embarazos en contra de su voluntad y fueron parte del lobby anti-aborto en su momento cuando se votó la ley. Nos parecía que era una buena excusa para hablar de un 0800 que sí funciona a nivel nacional y que sirve para todas las niñas, mujeres, adolescentes, personas que quieran llamar y que tengan consultas, dudas, información sobre su salud sexual y reproductiva o estén embarazadas y quieran consultar sobre eso. Así que preparamos un informe. Vamos a verlo.
Desde hace muchos años, organizaciones religiosas, sobre todo evangélicas, intentan instalarse dentro del Estado para poner una línea de atención al embarazo vulnerable. El último intento fue en la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que desde 2010 existe en el marco del Ministerio de Salud de la Nación un 0800 de atención a la salud sexual y reproductiva, que atiende a todo el país. Vamos a conocer cómo funciona. El 0800-222-3444 de salud sexual hace más de 10 años que está funcionando y es parte de una política pública de garantía de derechos para el acceso a métodos anticonceptivos, para el acceso a la interrupción del embarazo, para el acceso a información básica sobre preservativos, sobre el uso de preservativos. Es una línea muy importante porque es gratuita y de acceso en todo el territorio nacional. Contame de qué manera articulan desde Casa FUSA con el 0800 Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. FUSA es una entidad, una organización de la sociedad civil de muchos años de trayectoria. Siempre hemos trabajado acompañando las políticas públicas. Es decir, pertenecemos a los consejos asesores. Nosotros recibimos gente de otras provincias que requieren capacitación en prácticas de salud reproductiva. La línea es gratuita, es federal y es confidencial. Que sea confidencial significa que lo que la persona hable en esa consulta, en ese pedido de información y sus datos están resguardados bajo todas las leyes de confidencialidad. Se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo. Que ya amanece el canto y atrás queda la noche y quien no tiene voz. La aparición de la ley creó una complejidad en cuanto a que los servicios todavía no estaban ordenados o comunicados, informados de qué forma poder acceder. Entonces, contar con una línea donde pudieran obtener una información o poder dirigirlas ha sido muy valioso al principio de lo que es la instauración de la ley. Durante el 2022 recibimos más de 18.000 consultas específicas sobre la temática de interrupción del embarazo, sobre todo, y sobre métodos anticonceptivos. 0800 Vida. ¿Qué hay detrás de ese 0800 y detrás de esa red de contención? Bueno, terceriza esta atención en fundaciones, en organizaciones defensoras de las dos vidas. ¿De qué manera obstaculizan el trabajo de ustedes estos grupos antiderechos? Históricamente, bueno, hemos recibido muchísimas amenazas, hemos tenido que iniciar acciones legales porque, bueno, las amenazas de los vamos a prender fuego, los vamos a quemar, lo que se te ocurra. Hoy ya no es eso, sino de pronto vienen y rezan en la puerta de cualquiera de las sedes. Son grupos antiderechos que no solo están en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, sino están en contra de todos los derechos ya adquiridos en relación a la salud sexual y reproductiva. Esta línea que se mencione, que salió en estos días, pensamos que es confusa, no es transparente y que tiende a vulnerar derechos en realidad. Informe, Flor, muy buen informe. Y vamos a poner ahí el 0800 ahora en pantalla para que se sepa cuál es ese teléfono al que se puede llamar desde cualquier punto del país de manera gratuita y lo que uno dice en esa línea queda en esa línea, ¿no? De alguna manera. Y eso me parece que es el motivo por el cual también a veces se animan a llamar, ¿no? A consultar. Sí, se ha armado una red de confianza en todo el país porque la línea 0800-222-3444 tiene más de 10 años y es gratuita y pueden
pueden llamar desde Tierra del Fuego a Formosa, San Juan, Corrientes, todas las provincias. De hecho, tenemos llamadas de todas las provincias para brindar información certera, conforme a derechos, sobre lugares, sobre la medicación, para acceder tanto a la IVE como a la interrupción por causales. Y cualquier tipo de pregunta. Cualquier tipo de pregunta, también de métodos anticonceptivos, también se consulta mucho, bueno, hasta qué momento se puede acceder a la interrupción voluntaria, que es hasta las 14 semanas inclusive, y luego por causales, que eso hace muchos años que tenemos. Claro. Causal salud y causal violación. Claro. Así que es confidencial y a partir de ahí en lo que trabajamos es en garantizar el acceso al derecho. No hay un intento de convencer a nadie, sino se respeta la autonomía de las jóvenes, de las personas adultas, que por distintos motivos necesitan acceder a una interrupción del embarazo. ¿Y cuánto les preocupó esto que pasó en la Ciudad de Buenos Aires, que bien contaba Flor? Bueno, la preocupación básica es la desinformación, porque nosotros a partir de la ley, y la ley de salud sexual tiene más de 20 años, si bien la de IVE tiene 2 años, consideramos muy importante y tenemos como un gran desafío todavía que la mayor cantidad de gente de la población de todos los rincones de la Argentina se entere que tiene estos derechos. Entonces, líneas que confunden la información, que confunden prestaciones que ya están brindadas, digamos, por el Estado, como puede ser si una persona está embarazada, poder acceder a sus controles de salud, que haya protección y cobertura de vacunación hasta en todas las edades y especialmente en niños hasta 3 años, es un tema que tiene que ver con acceso a derechos sociales, derecho a la salud. El tema del acceso a métodos anticonceptivos y la interrupción del embarazo también incluye otra serie de accesos, otra serie de prestaciones que no son incompatibles, porque muchas de las personas que tuvieron un hijo requieren anticonceptivos, quienes acceden a la interrupción del embarazo es muy probable que hayan tenido antes 1, 2, 3 hijos, o sea, no hay una opción entre esta dicotomía que se quiere presentar. Te hacía la pregunta y para entender la gravedad, digamos, de lo que pasó, ¿vos crees que hay sectores que efectivamente, más allá de que está la ley ya aprobada por el Congreso y en funcionamiento, están tratando de tirarla para atrás o darle pelea? Y hay diferentes sectores más antiderechos que con distintas estrategias, a veces al principio de la ley con la postura más judicial, que no fue efectiva, después con distintas estrategias de desinformación también en algunos lugares, intentan avanzar en una estrategia antiderechos. Pero lo cierto es que hoy la red de mujeres, de personas con capacidad de gestar, la red que vimos en las calles defendiendo la ley, desde adolescentes por la ESI hasta mujeres de más de 90 años, feministas históricas, lo han incorporado, está en el imaginario social, es un derecho ganado en la calle, en el sentido común, estuvo presente y está presente en la mesa familiar, en la discusión o en las posturas entre padres, hijos, nietos, abuelas, y está muy mezclado. Entonces, esa trama que está muy imbrincada en la sociedad es la que le da fortaleza a la garantía de este derecho, porque está dentro del sistema de salud, está en la red de acompañantes, de hecho, socorristas. Para la información que finalmente el gobierno de la ciudad dio marcha atrás a esta decisión y lo va a gestionar Desarrollo Social, no se lo va a dar a estas organizaciones denominadas antiderechos y va a estar en el marco del Estado, porque eso también, la línea la atienden profesionales que están formadas para justamente responder a esas consultas, me parecía importante. Yo dije al comienzo que esta línea es para niñas, adolescentes, mujeres, pero me quedé pensando, también pueden llamar varones. Sí, también pueden llamar varones, otras personas con capacidad de gestar, todo lo que es el universo de la diversidad, también tenemos muchas consultas, así que sí, está abierta. En general es una línea que hace más de 10 años tiene un corte más joven, adolescentes y jóvenes, hasta 30 años son la mayoría de las consultas, pero también tenemos un porcentaje de mujeres hasta 50 años, 30, 40, 50 años con distintas consultas. Y el relevamiento que hacen ustedes sobre
cuán fácil es el acceso a esa interrupción voluntaria del embarazo. ¿Cuál es hoy por hoy en hospitales, clínicas de todo el país? Bueno, hoy tenemos más de 1.700 centros de atención gratuitos, públicos, centros de atención primarias, que son las salitas cerca de los barrios u hospitales en todo el país que garantizan este derecho, que tienen la medicación. Un aspecto, 1.700 en todo el país. 1.700 en todo el país actualmente. Cuando se sancionó la ley en el 2020, la interrupción legal del embarazo la garantizaban 900 equipos. Nosotros trabajamos muy cerca de los equipos provinciales y de los equipos de médicas, médicos, enfermeras, obstétricas, que ahora garantizan. Me surge una duda y es, si yo voy a cualquier hospital, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, ¿me tienen que orientar y me tienen que decir a dónde ir? Bueno, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en los centros de atención primaria, como actualmente la provincia de Buenos Aires, tienen una estrategia muy extendida de garantía del derecho, porque han podido incorporar la medicación a los centros de atención primaria. Esto es muy importante porque es preventivo. Cuanto antes lleguen las personas a la interrupción voluntaria, mejor. Además, porque tenemos el método por excelencia que es seguro, que garantiza y que está promovido por la Organización Mundial de la Salud, que es el tratamiento combinado, mifepristona más misoprostol, medicación, y es altamente efectivo, se hace en poco tiempo y altamente satisfactorio para las mujeres y las personas Valeria, con capacidad de tenemos que cerrar, pero no quiero cerrar sin preguntarte si hay una estadística fiel y confiable respecto de cuántas muertes se dieron por realización de abortos desde que se ha legalizado la práctica. Bueno, el dato que tenemos es 2021, el primer año de la ley, y allí tenemos claramente una disminución de 13 muertes por aborto en general que había en el 2020, en el 2021 sucedieron 9. La meta es, como dijo la ministra Carla Bisotti y lo dijo también el Consejo Federal de Ministros, es mortalidad por aborto cero. Esa es a donde queremos llegar. Gracias, Valeria, por haber venido. Gracias. Gracias, Flor, también. Muy buen informe. Un corte muy breve en Desiguales, ya venimos. Desde el momento, con tal fuerza lo siento. Adrián Mercado presenta su nuevo sistema de subastas online. Desarrollamos un sistema más rápido, más fácil, que te permite participar desde cualquier lugar del país. Si querés que tu empresa crezca, elegí Adrián Mercado. Trabajadores de la Ford, marcados, torturados y desaparecidos. Era importante entrar a Ford por todo lo que significaba Ford, que era una empresa multinacional. El juicio a los culpables y su fallo histórico. No eran solamente militares los que estaban siendo juzgados. 24 en la lista. Documental estreno. Miércoles 22:30. Televisión Pública. Santander, una tarjeta exclusiva para los que viajan. Para todos los que viajan. Una tarjeta para todo el mundo. Pedí la tuya. Pedí la del Santander. Listo, ya tienen Telecentro Internet 1000 Mega con Wi-Fi Mesh para que la señal llegue perfecto a toda la casa. Rafa, llegó el momento de separarnos. Fueron 6 años hermosos, hermanito. Igual, ya sabés dónde venir a ver pelis. Toda la internet que querés, donde más la necesitas. Internet 1000 megas más Wi-Fi Mesh, 3.299 pesos. Telecentro, conectando con vos. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el martes, con Mi Carrefour, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas de tabletas de chocolate, quesos crema y shampoo. Además, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, yogures y sopas. Compra también en carrefour.com.ar.
Quedamos segundos, me parece, ¿no? Desiguales. Sí, nos tenemos que ir. ¿Tenemos tiempo para algo o para nada? No, para nada. Cuenta regresiva. Listo, hasta el final. nos vamos entonces. Gracias, Néstor. Gracias, Nico. Será hasta mañana, Caruso, a las 9 de la noche. 9 de la noche. Aquí estaremos. Chao.